Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a realizar la actividad número 4, que se titula La fotosíntesis, la nutrición y la respiración de las plantas. Vamos a trabajar en esta actividad. Esta actividad 4 nos trae algunos temas. Vamos a ver un dato curioso. El olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico, cuyo olor nos resulta tan agradable, llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando. Las plantas son seres vivos que han existido desde hace más de 500 millones de años, de las que dependemos para vivir, para respirar y hasta para hacernos la vida más feliz. Qué importante es conocer esto sobre las plantas. Vamos ahora a escribir en una hoja de cuaderno una frase que motive a cuidar las plantas y espacios verdes de nuestro alrededor. Entonces ahí puedes escribir una frase, yo he puesto aquí, cuida las plantas, ellas son fuentes de vida. Puedes escribir una frase que tú consideres que es importante para motivar el cuidado de las mismas, ¿no? Aquí también hay un pensamiento, las grandes cosas crecen en silencio. Las plantas, como todos los seres vivos, tienen tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Vamos a ver sobre la función de nutrición, cómo funciona. Las plantas son autótrofas, es decir, que mediante la fotosíntesis ellos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ya tenemos aquí el agua, sales minerales y el CO2 y la energía solar. También, como el resto de los seres vivos, las plantas necesitan respirar, por lo que también ellos requieren oxígeno. Del mismo modo, también necesitan expulsar las sustancias de desecho. Entonces, aquí vemos los dos procesos, ¿no? Vamos a ver la fotosíntesis, a recordar un poquito, para ver cómo ellos fabrican su propia materia orgánica. Sabemos que las plantas toman a través de las raíces del suelo, ¿no? El agua y las sales minerales. Estos dos líquidos se convierte en la savia bruta, que sube por los vasos leñosos a través del tallo hasta las hojas. Las hojas toman del aire un gas llamado dióxido de carbono, que está en el ambiente, ¿no? Que son expulsados por el hombre, por las fábricas. Bueno, el CO2 o el dióxido de carbono toman las plantas ese gas, ¿no? Y ese gas se mezcla con la savia bruta que ha subido hasta las hojas. Y con la ayuda de la luz solar, ¿qué va a pasar? Eso se va a transformar en un alimento para las plantas. Esa savia bruta con la luz solar y el CO2 se va a llamar ahora savia elaborada. En este proceso, la planta expulsa el oxígeno y así es como mantiene pues purificado el medio ambiente. La savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos y es así como se alimenta entonces la planta. Ahora, este es en el caso de la fotosíntesis, que elabora su propio alimento, pero las plantas también tienen la función de respiración, ¿no? Y en esta respiración lo hacen a través de las hojas, toman oxígeno. Ahora, la fotosíntesis se da en el día porque necesitan del sol. Y la respiración también se da en el día, pero desprenden más oxígeno
que dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, también vemos que la respiración se da de noche. Las plantas realizan solo la respiración y desprenden únicamente dióxido de carbono. ¿Ya? En la fotosíntesis cogen dióxido de carbono y expulsa el oxígeno, como hemos visto, únicamente en el día. Y en la respiración cogen el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono de día y de noche, ¿no? Entonces aquí vemos los dos procesos que realiza la planta. Ahora vamos a ver sobre la función de reproducción. ¿Cómo se reproducen las plantas? Como hemos visto, la mayor parte de las plantas tienen flores, donde se forman las semillas, que germinaron y darán lugar a nuevas plantas. Otras, como los musgos y como los helechos, se reproducen mediante las esporas. Esta espora que vemos aquí, por esto, espora, se reproduce. Pero las plantas que tienen flores y donde se forman las semillas, aquí vemos cómo ellos se reproducen. Vamos a ver un poquito, dice, tienen flores, son los aparatos reproductores. Aquí en las flores pues están los aparatos reproductores que producen los gametos y producen y albergan las semillas. Aquí en los estambres hay los órganos reproductores masculinos que producen granos de polen. Ya aquí tenemos en la planta, si vemos el polen, cuando las aves, en este caso las abejitas, ¿no? Los insectos, perdón, pues toman el polen y de esa manera ahí vemos los órganos reproductores masculinos. Y acá tenemos en los pistilos los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos y se van a formar las semillas, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta para saber que las plantas tienen órganos masculinos y órganos femeninos y son reproductores. Es importante también saber que en este proceso de reproducción sexual que se da en las plantas que tienen flores es a través de la polinización, que es el transporte del polen de una flor a otra. En muchos casos la realizan los insectos, las aves o el viento, ¿no? Esta unión del polen con el óvulo llega hasta el ovario a través del tubo polínico y se une con los óvulos. Y ahí vemos que la flor se marchita y vemos que después de la fecundación la flor cambia, el cáliz y la corola se secan, los óvulos se transforman en semillitas, mientras que el ovario desarrolla y madura hasta formar el fruto. Y por último, cuando el fruto está maduro, libera las semillas y estas caen nuevamente al suelo y al poco tiempo germinan formando una nueva planta. Mire cómo funciona entonces esta función de reproducción. En cuanto a la función de relación, aunque las plantas no pueden desplazarse o moverse de un lugar a otro, ni tengan los órganos de los sentidos que tienen los animales, pero sí reaccionan a estímulos del medio, como la luz, humedad, entre otros. La relación de las plantas, vemos aquí el crecimiento y el movimiento. La función de relación en las plantas consiste en sentir los cambios que suceden a su alrededor. Ellos sienten y responden a ellos, ¿no? Las plantas modifican la dirección o la velocidad de su crecimiento. Todas las plantas se orientan siempre de tal manera que la raíz crece hacia abajo y el tallo hacia arriba, como nosotros podemos observar en todas las plantas, ¿no? El tallo y las flores y las hojas se orientan hacia la luz, ¿ya?
Ahora, también vemos aquí un gráfico, pues donde podemos ver hacia dónde van las plantas, hacia dónde se dirigen, y estos están reaccionando ante estímulos como es la luz y también la humedad. Por eso la humedad está en el suelo y las raíces pues crecen hacia el suelo. Ahora vamos a responder unas preguntas. ¿Qué piensas sobre la desaparición de extensiones de bosques debido a incendios forestales? ¿Cómo nos veríamos perjudicados? Sabemos que hoy en día hay muchos incendios, pero estos nos perjudican en gran medida. Aquí vemos unas ideas como por ejemplo el aumento de niveles de dióxido de carbono que se va a generar en la atmósfera. Y esto a la vez va a traer el efecto invernadero y cambio climático. También van a desaparecer especies nativas, destrucción del ecosistema y aquella vegetación que aportaba con oxígeno ya se destruye y va a haber menos oxígeno pues, en nuestro ambiente, ¿no? Y ahí podemos escribir algunas otras ideas que ustedes puedan, que consideren que son importantes también, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si alguna de las tres funciones vitales de las plantas no se realiza? Hemos visto la función de nutrición, de relación y también la función de reproducción. Entonces, si las plantas no se reproducen, ¿qué pasa? Las personas moriríamos porque las plantas transforman el dióxido de carbono a oxígeno. Y el oxígeno es indispensable para la vida. Si no se reproduce, se terminarían las plantas y con ello todos los beneficios que ellas nos traen. Entonces vemos la importancia de las plantas en la tierra. Aquí tenemos en el texto de quinto estas páginas del 22 al 27. Igual te dejo el link para que lo puedas descargar si no tienes este texto. Pero aquí vamos en forma rápida. Nos habla sobre el tema que hemos visto sobre las funciones vitales de las plantas. Con esto vas a reforzar tu aprendizaje, ¿no? La función de relación, de nutrición, de reproducción. Hay unas preguntas que puedes seguir. Acá tenemos la función de relación. Como hemos visto, las plantas reaccionan, ¿no? Ante estímulos, ¿no? Las plantas dirigen las raíces hacia donde hay agua, hacia la humedad y hacia la luz. Tenemos acá el tallo y las hojas. Tenemos la función de nutrición, como hemos dicho, como la planta se alimenta y realiza su propio alimento, y también vemos que hace el proceso de respiración y transpiración. Puedes leerlo aquí. Aquí también podemos ver sobre la transpiración, sobre la reproducción de las plantas. Hemos visto cómo ellas se reproducen a través del órgano reproductor que tienen cada una de las flores, ¿no? Aquí podemos leer un poquito. Aquí vamos a revisar también sobre la reproducción sexual, que es en las plantas que tienen flores, ¿no? Aquí vemos las varias etapas que ya hemos observado en lo que es la polinización de las abejitas que llevan el polen hacia el óvulo, donde se produce pues la fecundación en el interior del pistilo. De esa manera se convierte en un fruto, el óvulo fecundado en la semilla, y los pétalos se marchitan y caen. Cuando el óvulo está fecundado, el pistilo aumenta de tamaño. Y ahí vemos que cuando ya la semilla nuevamente cae al suelo, se da lo que es la germinación y nuevamente vemos una plantita. Acá tenemos sobre la reproducción ya asexual, que permite la obtención de nuevas plantas, pero a partir de una parte del tallo de la planta madre. Estas partes del tallo pueden ser un bulbo, un tubérculo o un esqueje, ¿no? Esta es entonces la reproducción asexual. Las que no tienen entonces las flores para producir la otra clase de reproducción que era sexual. Entonces aquí podemos ver el proceso, ya como ellos, por ejemplo el tubérculo, aquí vemos como la papa, son tallos subterráneos muy gruesos que contienen sustancias nutritivas. Y cuando se deja una papa en un lugar iluminado y seco, en la papa
van a brotar las raíces y el tallo de una nueva planta y así es como ellos se reproducen. Bueno, hemos terminado esta actividad, pero no quiero irme sin antes dejarle unos saluditos a Marlene, a Maffer, a Lucía, a Carlos, a Fernanda, a Lucía, a Rojas, a Agustina, Miquel, Olinda, Gladys, Sonia, a Eduardo, a Celsa. Gracias por esos mensajitos que me han dejado y nos vemos en la próxima actividad. No te olvides de compartir y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Nos vemos. Chao, chao.